Hola, hola, muy bienvenidas sean todas ustedes a este nuevo episodio del Cafecito Emocional. Hoy tenemos a una invitada de súper lujo y además de todo estamos súper agradecidas por tenerla aquí. Tenemos con nosotras a la doctora Tere Robles, fundadora del Centro Ericksoniano de México. Para quienes están un poco más en contacto con el tema de la hipnosis, pues ya sabrán quién es, y si no saben, el día de hoy la conocerán porque traemos un tema muy bonito, muy especial. Así que en un momento entraremos de lleno en eso, pero por ahora me gustaría que la doctora Tere se presentara con nosotras para luego entonces sí pasar al tema de hoy. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias Clara y Nidia por invitarme a tomar este cafecito con ustedes. Es más, me serví agua, pero me debí de haber servido cafecito. Doctora, a veces cuando esté tardecita hasta nos echamos la cervecita. Me parece muy bien. Bueno, pues decías que me presentara. Yo soy antropóloga de origen y también soy psicóloga. Tengo un doctorado en psicología clínica y soy terapeuta familiar. Y me interesé muchísimo por las técnicas ericksonianas. Me metí de cabeza en ellas, las traje a México. Fui la segunda persona después de Ricardo Figueroa que trajo estas técnicas a México. Y fundé el Centro Ericksoniano de México, que ahora dirige Cecilia Fabre. Y entonces en este centro, pues hemos ido desarrollando una forma de hacer terapia a partir de la hipnosis ericksoniana, a partir de mi parte de antropología, una forma de hacer terapia de la que vamos a platicar en un momentito, ¿verdad? Exacto. En la que han puesto su granito de arena todas las personas que han pasado por el centro, como maestros, como terapeutas, como pacientes, como alumnos. Bueno, pues el tema de hoy es algo que a mí me llamó muchísimo porque tomé un curso con la doctora Tere y para mí fue muy bonito. Fue, digamos que se me abrieron las opciones por el concepto, este concepto que traemos el día de hoy, del que nos gustaría muchísimo que nos contara más y nos explicara cómo surgió, en qué consiste y de qué otras formas se puede utilizar, es esto de la sabiduría universal. ¿Qué es la sabiduría universal? ¿Qué es la sabiduría universal? Fíjate que el doctor Erickson, te voy a hacer un poquito de historia chiquito. Tú ya me has escuchado. Él decía que él es el creador de la hipnosis ericksoniana, padre de la hipnosis moderna, padre de las terapias breves. Y él decía que cada momento de nuestra vida va quedando grabado en nuestra mente inconsciente y que esas grabaciones son aprendizajes y son recursos que podemos usar para resolver cualquier situación que la vida nos presente. Y como todo estaba en la mente inconsciente, para él el inconsciente era como si fuera una parte sabia. Ahí estaban todos nuestros recursos y aprendizajes. Bueno, pues yo estudié a través de participar en los talleres de los congresos que organizaba la fundación. No tuve la suerte de conocerlo y soy bastante autodidacta. Pero un día que estaba abriendo algo que leía algo así por la costumbre de los libros, pero en realidad lo estaba viendo en la computadora. Era un artículo, ahora sí que con mi cafecito, y para empezar la mañana, que hablaba del universo como un holograma. Y era curiosamente el cumpleaños del doctor Erickson, diciembre 1. Y entonces, decía que la física cuántica proponía que de la misma manera que en cada celulita tuya, en cada celulita mía, está tu ADN y por lo tanto la información completa sobre ti, así en cada parte del universo está la información del universo todo. Y cuando yo dije, yo soy una parte del universo, las personas que vienen a consultarme son una parte del universo. Y entonces, ¿qué?
toda la información del universo está adentro de mí, la mismita que adentro de ti, del sol, la luna, las estrellas y del universo todo. Dije, bueno, esto el día del cumpleaños del doctor Erickson, a él le encantaría saber que todos los recursos que tenemos van muchísimo más allá de nuestra mente inconsciente. Son toda la información del universo, todo lo que ha vivido la humanidad en todos los tiempos, todo lo que ha vivido pues la naturaleza, el mundo entero y no sé qué existe en otras partes y en otros planetas. Todo está dentro de nosotros. Entonces yo dije, pues voy a empezar a poner el trabajo que hagamos en manos de toda la información del universo adentro de nosotros, que en este momento me gusta llamarla sabiduría universal. Sabiduría porque es toda la información. Universal porque es la misma en todas partes. Y esta sabiduría universal, para mí, Teresa Robles, no tiene que ser para ti, pero para mí es como la fuerza creadora del universo, todopoderosa. Y si ponemos el trabajo que hacemos en sus manos, todo se resuelve. Entonces, pues yo trabajo, me gusta decir que hago un trabajo de psicoterapia ericksoniana, porque uso las técnicas ericksonianas de hipnosis, de trabajo con estados amplificados de conciencia, pero basada en la sabiduría universal, poniendo el trabajo en manos de la sabiduría universal, que para mí es la fuerza creadora y por lo tanto todopoderosa. Para otros puede ser su parte divina, su ser interior, como lo quieran llamar. Pero aquí además lo interesante es que no es algo que nadie tenga que creer, no. Es algo que tienes que imaginar. Y si lo imaginas, funciona. Porque gran parte de la fuerza de estas técnicas es que son ejercicios de imaginar, de recordar, de sentir el cuerpo. Y cuando imaginas algo, lo que imaginas, hay muchos artículos científicos que prueban que es más fuerte lo que imaginas que lo que reconoces como realidad. Una película de terror, aunque sepas que es película, esa es la realidad, puede hacer que tu corazón palpite más rápido por lo que te hace imaginar. O una película tierna nos hace llorar, aunque sepamos que es película, por lo que nos hace imaginar. Pero también son técnicas fuertísimas, porque cuando estamos imaginando, recordando, nuestra atención está hacia adentro, sabemos dónde estamos, nadie se queda dormido, nadie pierde la conciencia, sabemos dónde estamos. Y entonces, se da, es un estado amplificado de conciencia, se da en forma automática la plasticidad cerebral. Y pasan muchos procesos con neurotransmisores, neuroreceptores complicadísimos, con sinapsis, pero uno muy fácil que todos podemos captar, imaginar y entender es que nuestras neuronitas, nuestras células cerebrales, que si se acuerdan tienen una patita larga el axón y muchas chiquitas las dendritas, que van conectándose y van haciendo caminitos que nos hacen sentir una emoción, tener una reacción, repetir una actitud, se pueden desconectar y reconectar de una manera diferente. Y entonces puede haber cambios en nuestras emociones, en nuestras reacciones automáticas, que con solo la voluntad estaría, yo no digo que no se puedan hacer, pero sería mucho más difícil. Implicarían esfuerzo. La voluntad nos lleva al esfuerzo. La imaginación nos lleva al cambio automático. A ver, yo tengo una pregunta porque, bueno, quedó antes resuelto esto de, para mí era como una duda de, bueno, ¿qué sucede si yo no creo que en esto que suena a veces medio espiritual, con el concepto de sabiduría universal? Pero bueno, lo llevamos al punto de la imaginación. Pero entonces, ¿cómo puedo, si de quien nos está escuchando, cómo puede entrar en contacto con este lado creativo de imaginación para entonces hacer uso de la sabiduría universal? Fíjate que usaste una palabra importantísima, creativo,
Para mí la creatividad se da en el momento en que contactas con tu sabiduría universal, con toda la información del universo adentro de ti. Ahí se abren todas las posibilidades infinitas de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo la puedes contactar? Yo creo que el universo funciona con la intención y con el deseo. Desea contactarla. Ten la intención de contactarla. Simplemente dalo por hecho y platica con ella. Imagínala. Si tú platicas con esa parte tuya y tú tienes un entrenamiento en hipnosis, Clara, yo no sé, Nidia, si también, pero tú tienes un entrenamiento en hipnosis y platicas tú con una parte tuya, estás disociada y estás en un trance hipnótico automáticamente. Y estás en ese estado en donde se dan cosas maravillosas o terribles si no sabes entrar a ese estado protegidamente. Porque a veces nos hacemos hipnosis negativa y nos estamos diciendo no voy a poder esto, no voy a poder lo otro, no voy a poder lo de más allá. Entonces, así entramos. Platica con ella. Simplemente dile, imagínala. Lo más fácil es imaginarla como una luz, pero también muchas personas la imaginan muy fácilmente como el universo y ella sintiéndose parte del universo, o como una silueta de luz, o como tú de alguna manera diferente. Y hay personas que me dicen, para mí es Dios. Y les digo, sí, pero Dios adentro de ti, tu parte divina por ser hija de Dios o hijo de Dios, no el Dios afuera al que te enseñaron en las religiones a rezarle, sino el Dios que tú eres por ser hijo de Dios. Claro, y en esta parte a mí también es este concepto más como más dentro de la espiritualidad, de decir todo eso está dentro de mí y no allá afuera, como efectivamente fuimos enseñados, que está allá arriba, afuera, en un pedestal, muy difícil de alcanzar. Sí, y esto no tiene que ver con ninguna religión, pero sí es espiritualidad. Sí me considero una persona espiritual y considero que mi trabajo es espiritual. No tiene que ser así para las personas que estudian con nosotros, si no quieren. Porque nosotros entrenamos terapeutas, pero cada quien a su estilo. Sí, Nidia. Yo tengo una duda. ¿Qué tipo, o sea, entiendo que tiene toda la información de absolutamente todo, pero ¿a qué tipo de información puedo llegar? ¿Qué tipo de información puedo recibir? ¿Qué tipo de información puedo preguntar? ¿Qué tipo de respuestas puedo obtener de esta sabiduría universal? Pues puedes obtener muchas, aunque no, a veces no concretas. Bueno, y si te pidiera, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo. Un ejemplo de un trabajo que hice yo conmigo, que no recomiendo que lo haga cada quien que no tenga mucha experiencia con ellos mismos. Pero yo empecé a estudiar alemán de adolescente porque quería, pero tomé muy pocas clases y no aprendí más que lo mínimo. Pero quería retomar el estudio del alemán. Y entonces dije, pues voy a buscar tocar alguna situación donde yo recupere el aprendizaje del alemán. Y me metí en trance y me metí dentro de mi sabiduría universal y me vi como un zapatero en un pueblito alemán, te lo juro, haciendo zapatos ahí, pero era como una época antigua y dije, este alemán no me va a servir. Y acabo de caer en la cuenta de algo ahorita, les digo. Y dije, este alemán no me va a servir. Una época más reciente. Y me vi como un niño y un libro como de gramática de alemán enfrente de mí, yo haciendo tarea. Y yo creo que era de la época de cuando mi papá era chico, porque
yo tengo unos libros de escuela de mi papá y tienen dibujos como de grabados. Y venía el dibujito de la cosa, y me acuerdo que era postre, y venía cómo se decía, la palabra escrita y cómo se pronunciaba. Y me acuerdo perfectamente que era Nachtisch, ¿sí? Y así estuve pasando las páginas, pero después de repente me vi como un soldado, y creo que era un soldado nazi, y había una reja, y había una neblina, y era como la luminosidad del atardecer de que se está haciendo de noche. Pero me sentí como ese soldado con mucha tristeza y muy descontento y mucha angustia por lo que estaba pasando. Yo creo que esa era como la reja de un campo de concentración, y dije, no quiero eso. Y entonces abrí los ojos. Y en eso sonó el teléfono. Y era un amigo mío alemán que habla perfecto español, Dick Rebenstorf, que estuvo viviendo en Puebla durante 2 años y habla perfecto alemán. Y me dijo, quiero que pasamos por ti, estás libre, era la nochecita. Quiero que conozcas a mi novia. Me vengo a casar a México y me quiero casar en esa iglesia de Puebla que tiene jaulas de palomitas y muchas flores. Pero por favor, quiero que la conozcas. Si nos puedes, el fin de semana la puedes ayudar a comprar un vestido mexicano blanco para que nos casemos con un vestido mexicano. Y entonces le dije, sí, pero le dije, ich möchte Deutsch sprechen mit dir. Quiero hablar alemán contigo. Y se lo dije fluidamente, se los juro. Entonces, pues me dijo, sí, claro. Y entonces, ella no hablaba inglés, pero ella no hablaba español. Y yo le decía a ella que me hablara en alemán. Y le entendía la idea, pero no las palabras. Y podía contestar muy poco porque no tengo vocabulario. No tenía en ese momento vocabulario. Y entonces me dijo, tú al dejarme en la casa, tu profesor de alemán debe de ser de Bavaria, porque tienes un perfecto acento de Bavaria. Y yo me quedé. ¿Cuál profesor? Y acento de Bavaria. Yo creo que el viejito zapatero o el niño de Bavaria. Pero claro que no pude en ese momento hablar todo el alemán que hubiera querido porque no tengo vocabulario. Y también tengo que tomar vocabulario. Le llamé a una profesora de alemán. Pasé por varios profesores de alemán que no me quisieron dar clase como ellos querían. Ellos querían que yo aprendiera gramática y yo quería pura conversación. Y entonces, pues no, primera clase y los corría y llamaba a otro y lo corría, hasta que me encontré una profesora alemana, que es mi profesora actual, y que mi clase consiste en leer libros de historias de dragones y de magos y de hablar con ella. Pero de esa plática con Dirk, me invitaron a dar un taller en Alemania y dije, lo doy en alemán. Y le dije a Ingrid, que es mi profesora, necesito dar este taller en alemán y una conferencia. La conferencia la leí, perfecto alemán. Pero el taller, ella me ayudó, le hacía los ejercicios a ella y escribía los ejercicios y lo que tenía que decir, y acabé dándolo en alemán, un taller de 4 horas. Esa es otra historia. A ver, entonces aquí y ahora los libros que leo, ¿qué crees? Son en alemán antiguo, porque leo libros de mitos. Ahorita estoy leyendo Sigfrido y los Nibelungos. ¿Sí? Y antes leí otro libro que de Úrsula K. Le Guin, que está escrito en alemán antiguo. Yo creo que me vino las ganas y le entiendo. Y mi profesora tiene que buscar el vocabulario de alemán antiguo.
y yo me imagino lo que dice. ¿Sí? A ver, entonces aquí mi duda es, ¿todo esto sucede, o si tratamos de explicar el por qué, es aún así parte de la sabiduría universal? Todo eso que quedó impreso, toda esa pues a mí me gusta información pensar que en el alma. Todo está dentro de mí. Te cuento otra historia que ahorita me vino, que es más espectacular, creo yo. Me manda una amiga psicoanalista, una paciente que me dice, es una paciente que ella jura que no ha tenido una historia de abuso, y yo estoy segura de que ha tenido historias de abuso sexual de niña con tortura y repetidas terribles, pero no quiere recordarlo, tiene reprimido, y entonces lo que le pasa es que pues no puede tener un acercamiento sexual con su marido. Y además entra en pavor apenas se da la situación de un acercamiento más íntimo. Y entonces, pues le digo, ella me dice, yo de veras crecí en una familia bonita, no ha tenido una historia así. Le dije, claro que te creo. Y le conté de toda la información del universo adentro de nosotros. Y le dije, ¿quién sabe qué información está despertando en ti? Yo te creo lo que me dices. Y entonces, entra en trance, le hago el primer ejercicio, el origen de lo que le está pasando. Y aparecen muchísimas escenas de mujeres torturadas sexualmente. Muchísimas escenas. Y me las describe y ya casi llorando. Y le digo, no te preocupes, lo tenemos que sanar, lo sanamos en la imaginación, lo sanamos espiritualmente pidiendo, pues hago muchas cosas, pero lo sanamos espiritualmente, lo sanamos en la imaginación, salvamos a esas mujeres de que sufran del dolor para que ya. Y bueno, yo al día siguiente me iba a Suiza a dar un taller muy extraño porque me pidieron un taller espiritual en un lugar que es rígido, pero hay grupitos que trabajan espiritualmente. Y entonces, casi siempre cuando podía viajar me llevaba uno de mis nietos. Y me llevé a uno de mis nietos. Llego varios días antes para pasear con él y me llevan a pasear. Y hay un castillo a la orilla del río en Lausanne, en la orilla del río del lago de Lausanne, que se llama el Castillo de Chillón. Y pues obviamente fuimos a visitar el castillo para que lo viera Martín, mi nieto. Y entonces visitamos el castillo y en los sótanos había una exposición de las torturas a las mujeres que consideraban brujas. Porque fíjate que Suiza, un país tan tranquilo ahora, fue el país donde se quemaron más mujeres como brujas en Europa. Y las mujeres que eran guapas y que decían que entonces incitaban a los hombres porque tenían al diablo metido en ellos y los incitaban sexualmente por el solo hecho de verlas. O las mujeres que curaban con hierbas o que curaban con las manos, todas esas eran brujas. Pero bastaba con que fueras guapa para que pues te consideraran que tenías al demonio adentro incitando sexualmente a los hombres a querer algo más contigo. No, hombre, Nidia, seríamos unas brujas en aquellos tiempos, tú y yo. Seríamos brujísimas. ¿No? Qué bueno que nacimos ahora. Bendito sea Dios. Sí. Que nacimos de ahora y nacimos en México. Porque... Sí, nacimos. Bueno, entonces, le pedí a mi amiga que se llevara a Martín a ver un museo que es el Museo del Juego, porque yo quería ver la exposición, pero no quería que Martín la viera. Entonces, ¿qué creen? En esa exposición estaban todas las torturas que esta mujer imaginó. Hasta compré el libro de la exposición para llevárselo. Me puse chinita. Y se lo llevé llegando. Qué tortura además, como de, ya lo vio en su imaginación, ya lo está sanando, ya están trabajando y ahora le llevas un libro en donde puede observarlo. Para que vea que es verdad.
Qué bonito Increíble. también ese como el poder decir, oye, no es algo, porque a veces No nos... es locura tuya, Exacto, exactamente. no es locura tuya. Y hay tantas broncas y problemas y de gentes que les ponen diagnósticos de locura porque simplemente están tocando huellas de cosas terribles. Yo Fíjate ahorita, que le hablé, ya no había tenido ningún problema nunca más después de esa vez. Ya ni la vi, pero le dije, manda a recoger este librito para que veas todo lo que sanaste, todo lo que sanaste en ese ejercicio. y esto me hace pensar porque, a ver, yo no sé si aquí lo he platicado en el podcast, pero yo llegué a la psicoterapia porque soy muy curiosa y en algún momento leí un libro de Brian Weiss y de ahí me fui al tema de las vidas pasadas y entré de lleno. Además de venir de una familia súper católica, pues esto va como completamente en contra del catolicismo, pero muy autodidacta también. Yo empecé a hacer regresiones a vidas pasadas de librito. O sea, yo no había tenido nunca una formación y empecé a practicar con mis amigas. Pero para mí era muy padre y como me impresionaba muchísimo que a la hora de que mis amigas se prestaban a esto y yo las iba guiando, ellas o sea, me iban describiendo escenas de cosas que a lo mejor jamás habían escuchado, de épocas que yo nunca había escuchado, historias muy reales y sobre todo que emocionalmente se sienten totalmente reales. Y a lo mejor esto era algo que yo guiaba sin entrenamiento alguno, pero al final es porque siempre, la gente luego me pregunta, ya la verdad es que ya no lo hago y a partir de que entré al entrenamiento ya más formal de hipnosis clínica, hice mi maestría en psicoterapia, etcétera, lo dejé un poco de lado. A veces lo hago, por ejemplo, con Nidia, y que ándale, Nidia, vamos a intentarle una vez más. Y lo hacemos a modo de divertirnos un rato y de probar y de andar experimentando. Pero la gente a veces me pasa que me pregunta, bueno, ¿y si es real o no es real? ¿Cómo sé si No sí es sé, verdad o no? mira, yo creo, mi creencia es que no podemos conocer la realidad como es. Estamos limitados por nuestros sentidos y me encanta la idea de la sabiduría universal, porque no estamos diciendo es una vida pasada, estamos diciendo es toda la información del universo adentro de ti, porque en el caso de esta persona que les conté, no fue una mujer torturada, vio miles y miles, muchísimas mujeres torturadas, muchísimas escenas de mujeres torturadas de esa manera. Entonces, es toda la información grabada adentro de ti. Si es tu vida pasada o no es tu vida, quién sabe. Pero lo que yo sé que si sanamos esto, vamos sanando lo que Rupert Sheldrake, un teórico de la física cuántica, llama el campo morfogenético, donde están las grabaciones de todo lo vivido por toda la humanidad y por todos los seres vivos, también los animales, las plantas, en todos los tiempos. Y lo vamos sanando y lo vamos sanando para bien. Y podemos sanarlo por montones. En vez de sanar mi vida pasada, si es que tuve, lo que a mí me interesa es sanar el momento de la conquista y sanar las mujeres Claro, se lastimadas vuelve y como una torturadas. sanación más colectiva, porque Claro, a lo mejor ese recuerdo del zapatero alemán no significa necesariamente que yo fui que yo era zapatero, sino que tuve acceso a una situación, a un a eso. momento que se dio. Y fíjate que es alemán antiguo el que estudio ahora. Y claro que puedo hablar con mis amigos alemanes, y puedo ir a congresos en alemán, pero se ríen de mí a veces porque meto palabras que me dicen, esa palabra ya no se usa, ¿no? Pero yo estoy feliz Sí, viendo, como si nosotros leyendo sobre el empezáramos a dragón. hablar la época del siglo de oro español. Exacto. O antes. Me encanta una frase que dijiste y que has repetido a lo largo del programa, es que todas las respuestas están dentro de ti, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé como Así con es. todo este tema espiritual, que empecé como a meterme más en este mundo,
lo primero que me venía a la mente era como, todas las respuestas están dentro de mí. ¿Por qué? Porque meditando, por ejemplo, me llegué a tener muchas respuestas de preguntas que ni siquiera sabía que tenía, pero que eran una incógnita y una duda para mí. Entonces, me encanta cómo no necesariamente tenemos que pensar en mí, sino en todo el universo y cómo todo el universo está dentro de mí y por eso todas las respuestas van a estar dentro de mí a cualquier pregunta que tengamos. Pero me encantaría preguntarte algo que es... Antes de eso, dices algo bien padre que se me hace, que es regresarnos ese poder de que el experto soy yo. A eso decía Erickson. Tú eres el experto en ti mismo. Y él decía, y todo está en la fuerza de tu inconsciente, decía Erickson. Y yo digo, y tú eres el experto en ti mismo y la fuerza creadora del universo es una parte tuya. Úsala, úsala. Y yo, por ejemplo, Jung, para citar a un psicoanalista respetable y que esto suene a teórico y a ortodoxo, Jung decía que se dan eventos en el plano mental que corresponden a un evento en el plano material al mismo tiempo y los llamó sincronicidades. Estoy pensando en alguien y me llega un WhatsApp de esa persona. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso es una sincronicidad. Pues eso es tu parte humana deseando o pensando en él y tu parte fuerza divina comunicándose desde antes porque en el no tiempo con la parte fuerza divina del otro para que te mande un WhatsApp. Entonces yo en la vida digo, yo hago lo que me toca y le digo a mi parte fuerza divina, fuerza creadora o como la quieras llamar, tú ocúpate de lo demás. Me encanta. También uno de mis maestros decía que los expertos en nosotros tenemos que ser nosotros. El mejor laboratorio para mí es mi cuerpo, solamente tengo que empezar a escucharlo, ¿no? Por lo cual me gustaría hacerte una pregunta que siempre hacemos. Nos encantaría preguntarte qué has aprendido de ti misma a través de todo este trabajo y a través de todo este crecimiento y desarrollo que tienes a través de esta sabiduría universal. ¿Cómo que qué he aprendido de mí misma? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje acerca de ti internamente a través de todo este trabajo que tú compartes con otros? Sea por la sabiduría universal, sea por tu práctica profesional. Pues mira, y desde antes de mi práctica profesional, que todos los seres humanos, aunque seamos únicos e individuales y diferentes, en el fondo somos muy parecidos. Y que yo, porque en el fondo somos muy parecidos, yo me puedo comunicar desde adentro de mí al adentro de ti. Si quiero, con solo la intención. Y estamos comunicadas. Y eso también es parte de mi trabajo. Trabajo con temas universales, por eso el trabajo es súper eficiente. Porque en vez de trabajar las cosas concretas que la persona trae, trabajamos lo que está debajo de todo eso y produciendo eso. Pues por hoy hemos llegado al final, pero de verdad que estoy encantada con esta plática, con este cafecito. No sé si hablaré por Nidia también, pero siento como si efectivamente nos conociéramos de toda la vida o de todo el universo. Genuinamente desde así adentro, sentí esta plática. Porque somos parte de lo mismo y del mismo todo. Y así se sintió, al menos adentro de mí, así se está sintiendo en este momento. También adentro de mí. Muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Doctora Tere, ¿dónde te pueden encontrar si alguien está interesado? Pásanos información de redes sociales. De redes sociales. A ver, www.gruposem.edu.mx. Esa es la página del Centro Ericksoniano. Tengo una página en Facebook que se llama gruposem.edu.mx. Tengo, mi página es Tere Robles Uribe. En Facebook, en LinkedIn estoy como Teresa Robles.
Ahí en Instagram, no sé, creo que estoy como Centro Ericksoniano de México y también hay un LinkedIn de Centro Ericksoniano de México. Pero mi WhatsApp, y de veras siéntanse con la libertad de mandarme un WhatsApp. No me hablen porque no les voy a contestar, porque estoy o grabando, o dando clase, o dando consulta. O en vida de familia, que tampoco quiero interrumpir, pero si me mandan un WhatsApp, les juro que se lo contesto, aunque sean 3 o 4 horas después, cuando termine de hacer lo que estoy haciendo. Para, si nos escuchan de otro país, México es 0052, pero si es desde aquí, 55 3993 4862. Repito, 0052 México y luego 55 3993 4862. Perfecto. Igualmente nosotras por ahí compartiremos sus redes sociales. Les compartimos las nuestras, son en Instagram, Cafecito Emocional. A Nidia la encuentran como Nidia Corderito y a mí como Jardinería Emocional. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Si les gustó este episodio, compártanlo.